Bueno, me han pedido que les hable de la importancia de la minería en el Perú y este es un privilegio ciertamente porque quisiera empezar haciéndoles ver qué cosa es económicamente el Perú. En el año 2001, el Perú tenía un Producto Bruto Interno de solo 51.000 millones de dólares. Al año 2019 alcanzó los 229.000 y estimamos que después del efecto de la pandemia, este año tendremos alrededor de 220.000 millones. En paralelo, eh, las reservas internacionales netas, que en el año 2001 fueron de tan solo 8.600 millones, han crecido y hemos logrado tener 76.000 millones de dólares. ¿Qué ha tenido que ocurrir para esto? Que hemos tenido que crecer en nuestra actividad internacional. Las exportaciones totales en el año 2001 alcanzaban los 7.000 millones de dólares y este año lograremos 52.000 millones de dólares. Esto es haber crecido más de 7 veces lo que éramos en el año 2001. Pero si miramos las exportaciones mineras, que en el año 2001 eran 3.200 millones, para este año esperamos alcanzar los 39.000 millones de dólares. Vale decir, más de 10 veces lo que éramos en el año 2001. ¿Por qué resalto esta comparación entre el crecimiento de las exportaciones mineras, que significan producción, y el total de las exportaciones? O sea, ha crecido mucho más las exportaciones mineras que las exportaciones, porque ese es el impacto que ha traído en favor del crecimiento de nuestra economía el sector minero. Lamentablemente, el efecto importante que habíamos tenido de reducir la pobreza del orden del 55% en el año 2001 al 20.5% en el año 2019, producto de la pandemia y del pésimo manejo del gobierno del señor Vizcarra, rebotó a 30 puntos porcentuales de la población en pobreza. Ahora bien, ya para entrar en el tema del sector minero, yo quiero compartir con ustedes cuáles son los principales retos, desafíos y percepciones que hay respecto a la industria minera. Ustedes escucharán a mucha gente decir que el sector minero es el principal consumidor de agua en el Perú, que tiene altas ganancias y que no las comparte, que genera poco empleo, también dicen que hay pocos beneficios colectivos, que no genera valor agregado, que todo el Perú está concesionado, que es un recurso agotable, que es el principal generador de conflictos y que contamina. Y yo quisiera aprovechar esta presentación para ir destruyendo todos estos mitos que se han ido mencionando. Primero, pongamos qué cosa es el sector minero. El Perú tiene 17 regiones con presencia minera. Entre los pagadores de impuesto a la renta, regalías, impuestos especiales durante los últimos años, el sector minero paga el 20% del total. Todos los demás sectores pagan 80%. Pero aquí quiero hacerles hincapié en una cosa. El Producto Bruto Interno del sector minero en promedio ha sido de 9%. ¿Cómo es que un sector que solo genera el 9% del PBI paga el 20% del impuesto a la renta
y otros relacionados a la generación de renta en el país. Porque es un sector absolutamente formal. Por eso es que siendo solo 9% del PBI, paga 20% de los impuestos. Genera, explica, el 15% de la inversión privada. Otro elemento muy importante es el sector minero consume o compra el 13% de los bienes producidos, manufacturados en el Perú. El 13%. Vale decir, la industria tiene en el sector minero un gran demandante, un gran aliado. Y las exportaciones, claro, producto de la variación de los precios, fluctúan entre el 58% del total de las exportaciones y el 65% de las exportaciones peruanas. Cuando dicen que no genera empleo, quienes estudian economía saben que hay empleos directos, empleos indirectos e inducidos. Y lo que quiero decirles, la buena noticia es que el sector minero, por cada puesto directo de trabajo, crea 8 empleos indirectos e inducidos. 8. Esto de acuerdo a la aplicación de la tabla insumo-producto más reciente que se dispone, que es hace 2 o 3 años. Entonces, cuando alguien nos dice que en el sector minero hay empleados directamente 250,000, ¿cómo se llama?, trabajadores directos, eso significa que necesitamos multiplicar por 9, hay 2.250.000 trabajadores que están beneficiándose de esa actividad, tanto los que trabajan directamente en las minas como los que producen bienes y servicios para esta actividad. Decíamos que en inversiones hemos tenido un crecimiento importante y aquí está el perfil, que lamentablemente venía creciendo muy bien. Llegamos a generar un tope de cerca de 9.000 millones en el año 2013, porque había una serie de proyectos en marcha. Y lamentablemente las malas decisiones políticas trajeron como consecuencia un deterioro, una caída en la marcha de estas inversiones, que lamentablemente para este año también están cayendo a niveles de 3.700 millones o algo así. Pero gracias a que este perfil de inversiones se ha venido dando, 59.000 millones en los últimos 10 años, es que hemos tenido un efecto multiplicador en nuestra economía. Este es un tema fundamental. Dijimos, mucha gente dice que el sector minero es, ¿cómo se llama?, el principal consumidor de agua. Fíjense ustedes, data concreta, esto es fuente, la Autoridad Nacional del Agua. Esto no es elaboración mía. El Perú dispone de más o menos 2.5 billones de metros cúbicos de agua. De estos, solo se consumen 18.900 millones de metros cúbicos. Quiere decir, se consume el 1%, menos del 1%, del agua dulce disponible. Y de esto, de este 1%, el 83% la usa la agricultura, el 14% lo usa la población, el 1% lo usa la industria y el 2% lo usa la minería. Si decimos que es el 2% del 1%, quiere decir que el sector minero consume el 0.02% del total del agua dulce disponible. ¿Y esto por qué? No nos quedemos solamente en el cuánto, sino el por qué es así. Y es porque la industria minera aplica los 3 principios fundamentales de reducir el consumo, reusar
el agua y reciclar el agua. Y me explico nuevamente. Las operaciones mineras utilizan el agua varias veces. Es como el agua de una piscina. A nadie se le ocurre llenar la piscina, nadar y vaciar la piscina. No, el agua está recirculando, se está filtrando, se está purificando y se está reutilizando. Y uno se pasa años con la misma agua en la piscina y es lo que hace la industria minera. Así es que aquí tenemos un mito derrumbado de todas maneras. En cuanto a los impuestos, les decía, la industria minera, esto es información de los últimos 10 años, aporta el 19.5 a 20% del total del impuesto ligado a la renta. Hidrocarburos aporta un monto más o menos similar. Y fíjense ustedes, el comercio, la manufactura, la construcción, la industria primaria, la pesca y el sector agropecuario no comparan para nada con los aportes de los demás. Los otros servicios, todos los demás servicios, juntan el 26.7%. Pero ciertamente sí hay una correlación entre el PBI de servicios, que está en el orden del 30, 30 y tantos por ciento, con este impuesto. Mientras que en minería de hidrocarburos es la suma de estos dos, en términos de PBI, significan el 12%. Quiere decir que el 12% del PBI paga cerca del 40% del impuesto a la renta del Perú. Que no se comparte, dijimos, el beneficio con los demás. Y aquí están las transferencias a las regiones. Este es el horizonte de los últimos 10 años. Se han transferido cerca de 40.000 millones entre el año 2010 y el año 2009. 30.800 millones por canon minero y 8.800, 8.900 millones por regalías mineras. El problema no es entonces cuánto se ha transferido, porque se ha transferido ingentes cantidades. El problema es que no se ha utilizado bien, no se ha utilizado para cerrar las brechas, no se han construido los hospitales, no se han construido los colegios, no se ha instalado agua, desagüe, luz eléctrica, comunicación telefónica ni internet. No se ha aprovechado para nutrir adecuadamente a la población más necesitada. Y claro, esto es producto de protestas, pero tengamos claro, los impuestos los maneja el gobierno, no lo manejan las empresas. El otro mito es que no genera valor agregado. Miren ustedes, la minería normalmente produce y exporta mayoritariamente concentrado. Aquí tenemos de cobre, de estaño y de polimetálicos. Y normalmente lo exporta como concentrado. El valor agregado entre extraer la roca mineralizada y llegar al valor de concentrado significa 100 de creación de valor agregado. Y si pasamos al refinado, eso le agrega solamente 8 puntos porcentuales. ¿Cómo que no se crea valor? En el estaño se pasa de 100 en el concentrado a 115 en el refinado. O sea, 15 puntos porcentuales se agrega de valor. Y en el polimetálico se pasa de 100 a 110, o sea, se agrega 10 puntos porcentuales en valor agregado si se obtiene el metálico en lugar del concentrado. Entonces, ese es otro mito inadecuado.
Una de las cosas que también se dice permanentemente es que todo el territorio nacional está concesionado y que hay explotación minera por todos lados. El Perú tiene 128.5 millones de hectáreas en total de territorio nacional. De esto, 39.900.000 hectáreas son áreas restringidas, donde nada se puede hacer. Y por lo tanto, y además hay, ¿cómo se llama? 18.4 millones de hectáreas que efectivamente tienen derechos mineros vigentes. Pero dentro de ellos tienen actividad de producción 1.4 millones de hectáreas. O sea, el 1.1% del territorio. Y de exploración, 0.3 millones de hectáreas, o sea, 300.000 hectáreas. Vale decir, 0.2% del territorio. En consecuencia, con actividad minera hay 1.3% del territorio. El resto son petitorios con áreas de protección para que no haya invasiones, previendo posibles actividades mineras hacia el futuro, en fin, porque obviamente los fenómenos geológicos se dan en amplias extensiones. Siempre se repite que los minerales, los metales son un recurso agotable. Y en principio, la lógica dice que sí lo son. Sin embargo, yo quiero hacerles una reflexión. Las reservas probables de cobre que habían en el año 96 alcanzaban a 30 millones de toneladas. Se ha producido 27.3 millones de toneladas hasta el año 2018 y las reservas de hoy ascienden a 87.3 millones de toneladas. Lo que quiero decirles con esto es que las operaciones mineras actuales están a duras penas rascando la superficie y lo que tenemos como mineralización está en las profundidades de la tierra, en las entrañas de la tierra. Es un potencial que hay que poner en evidencia y además hay que hacer el desarrollo técnico adecuado, con la tecnología adecuada para poder lograr su explotación económica. Algo parecido ocurre con el zinc. Habían en el año 96 cerca de 11 millones de toneladas. Se ha producido hasta el año 2018 más de 28 millones de toneladas. Sin embargo, las reservas de hoy son prácticamente el doble de las que había en el año 96. En plata, otro tanto. Habían 986 millones de onzas de plata en reservas. Se han explotado 2.400 millones de onzas y hoy día tenemos 3.800 millones de onzas en reservas. Y en oro es el único caso en que se ve que no hay un crecimiento tan importante. De 44 millones de onzas de reservas se han explotado en el año 96, entre el 96 y el 2018 se han explotado 111 millones, sin embargo hoy se reportan 68.700.000 onzas, a pesar de las restricciones e impedimentos que nos han puesto para la exploración. Y aprovecho, la exploración es investigación de las entrañas de la tierra. Eso es la exploración. Y si algo se tiene que desarrollar es este trabajo científico, es investigación científica del subsuelo. Gracias a esto, el Perú tiene el privilegio de ser el segundo productor de cobre del mundo y en América Latina, porque Chile es el primero, pero tenemos el potencial y la capacidad para convertirnos en el primer productor de cobre
si nos dejan hacerlo. En estos momentos tenemos el 10% de las reservas mundiales de cobre. En plata también somos los segundos productores del mundo y tenemos el 20% de las reservas mundiales, y así sucesivamente. Hemos hablado ya de las exportaciones y el comportamiento que ha ido teniendo en los diferentes años, no los voy a aburrir con eso. Lo importante es que tenemos un potencial futuro. Tenemos proyectos por cerca de 60.000 millones de dólares, que es suficiente como para duplicar el Producto Bruto Interno del sector minero con el desarrollo de estos proyectos. Y que pudiéramos perfectamente ejecutarlo en un horizonte de 10 años si tomamos la decisión política de resolver estas diferencias y poder ir adelante con nuestros proyectos. Y tenemos aquí en el norte una serie de proyectos que están básicamente ligados al cobre. En el norte tenemos el proyecto Galeno, Michiquillay, Conga, Tantahuatay, La Zanja, La Granja, tenemos los sulfuros de Yanacocha, Cañariaco y Río Blanco. Todos estos proyectos son proyectos de cobre, con oro en algunos casos, no en todos, que nos permitirían perfectamente desarrollar un polo minero en esta zona, con un corredor que sería un ferrocarril, que tendría localizado en el área de Bayóvar una fundición y refinería, que a su vez generaría la necesidad de un puerto, y podríamos la roca fosfórica de Bayóvar convertirla en los fosfatos y en fertilizantes que normalmente son demandados por Brasil, pero que tienen mucho para resolver nuestros problemas del agro en el Perú. Aquí en el sur también tenemos una serie de proyectos, dentro de los que está el primero, Tía María, pero seguimos teniendo la ampliación de Jabe, que es Pallancata. Tenemos el proyecto de Jorojohuayco, Antapacay. Tenemos también Cerro Verde en operación y tenemos mejoras que realizar, entre ellos, un proyecto nuevo, Zafranal, y también hay un proyecto de hierro que es Pampa del Pongo. Tenemos que seguir ampliando las bambas, no solamente en Chacobamba, sino en Ferrobamba y todos los otros depósitos conocidos, con lo cual tenemos también para construir otro ferrocarril, un ferrocarril que debiera ir desde el Cusco hasta Marcona, donde debiéramos ampliar el puerto, debiéramos instalar también una refinería para poder ya sacar no solo concentrados, sino también cobre metálico, tanto por el norte como por el sur. Esto nos daría un importante desarrollo. En el centro también tenemos una serie de proyectos que tenemos que impulsar y manejar. Aquí no nos olvidemos que tenemos en Moquegua, en las alturas de Moquegua, cerca a Puno, el proyecto Quellaveco, que está en estos momentos en plena construcción, y acaba de entrar en operación Mina Justa, que también está en esta zona. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es un círculo virtuoso de la inversión. Para esto lo que necesitamos es hacer mucha exploración para poder tener los descubrimientos, llegar a tener los desarrollos de los proyectos que queremos y ponerlos en producción. Porque estos van a tener un gran impacto de desarrollo sostenido, dinamizando la economía local, desarrollando infraestructura y
contribución tributaria. Cuando nosotros hablamos de un proyecto minero, tenemos que recordar que se trata de construcción. ¿Y cuál es el sector que más mano de obra demanda? El sector construcción. Ahí es donde estamos, donde tenemos que apuntar todos nuestros esfuerzos. Y porque además los proyectos mineros demandan infraestructura, demandan carreteras, hemos hablado, demandan ferrocarriles, demandan ciudades para darle facilidades a los trabajadores, que serán los pobladores, que obligan a tener la infraestructura sanitaria de agua, desagüe, luz eléctrica, comunicación telefónica y conectividad de Internet. Eso demanda también la presencia del Estado y, cómo no, en educación, colegios para nuestros hijos, hospitales para poder atender a la población de esa circunscripción. Por lo tanto, todo esto, de la mano con carreteras y puentes, líneas de alta tensión, transforman las condiciones geográficas del país, las condiciones de vida. Una de las cosas que decía el ingeniero Alberto Benavides es: nosotros no podemos vivir de espaldas a la sierra, todo lo contrario. Y justamente la única actividad económica que se desarrolla de manera importante en las alturas de la sierra, estoy hablando de 4.000 a 5.000 metros sobre el nivel del mar, es minería. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir poner una fábrica a 4 o 5.000 metros sobre el nivel del mar. Uno escoge seguramente un lugar más accesible a puertos, con más facilidades y más comodidades. Los mineros tenemos que ir donde esté el recurso, que es donde está, que es en las alturas. Pero además, de generar actividad económica y demandar mano de obra en esas localidades, lleva consigo el adelanto propio de la infraestructura requerida y la tecnología puesta al servicio del país. Con eso se incorporan empleos formales y se desarrolla toda la formalidad que el país necesita, más trae impuestos. Formalidad, ¿por qué? Porque los proveedores de las empresas mineras, que son formales, necesitan también ser formales. Tienen que vender con factura. Y si venden con factura, entonces ya hay pago de impuestos y reconocimiento de tributos. Con todo esto, lo que se tiene que lograr para que esto funcione es que el Estado se involucre y sea una de las patas de esta mesa. No solamente es que la sociedad o las comunidades se vean con la empresa y lleguen a acuerdos entre ellos. El Estado tiene que ser testigo, observador y garante de los acuerdos que se desarrollan entre estas dos partes. Porque ciertamente hay allí un reconocimiento, primero, de que el mineral es un recurso, o que el material del subsuelo es un recurso de propiedad de toda la nación, de todos los ciudadanos. Pero ciertamente, para que esto se desarrolle, se llega a términos y a acuerdos con las comunidades. De esa manera se va a poder tener un desarrollo sostenido. Y finalmente, pero no menos importante, lo que nosotros propugnamos desde los gremios mineros, desde el gremio minero, es que debemos tener la hermandad del agua, que es una relación entre la agricultura y la minería, porque esto es una oportunidad para generar valor, para mejorar ingresos, hay mejores opciones de vida. ¿Cómo se hace esto? En las alturas
se debe hacer reservorios, acumulación de agua, para traerla de manera regulada a la costa a través de las quebradas y ríos. Estos ríos y quebradas deben de tener sembrado quenuales y plantas que nos ayuden a retener el agua y a sembrar agua en el subsuelo, a rellenar el acuífero, porque esa es la manera natural de regular las aguas y limitar e impedir que el agua dulce se vaya al mar sin ser debidamente utilizada. Solo de esa manera podremos darle a los agricultores el agua suficiente, tenemos que ayudarlos a que además hagan riego tecnificado para que ese 85% del consumo del total del agua que tienen los agricultores se reduzca dramáticamente, no por escasez de agua, sino por uso eficiente del agua. Y además haya más agua disponible para los pobladores, los ciudadanos, no solamente de los pueblos de la sierra, sino de toda la costa y de los valles. De esa manera, creemos que el sector minero tiene un gran aporte. Con esto, yo les quiero agradecer la atención y si tienen a bien, me quedo atento a sus preguntas.